Estimado amigo y ya consuetudinario visitante de librosperuanos.com, Antonio Mazzotti, bienvenido nuevamente a tu casa. Y en esta ocasión nos trae la revista de crítica literaria, el número 95 y el número 96. Vayamos al número 95, que está dedicado en memoria a Antonio Cornejo Polar. Este número tiene una especial relevancia, no solamente porque sale en el primer semestre del año 2022, sino por el número de ensayos que contiene. ¿Cuál es lo más relevante que encuentran ellos? Bueno, son 3 secciones monográficas que se han juntado, han coincidido en este número 95, porque la revista trabaja siempre con colaboraciones que llegan con bastante anticipación, y 2 de estos monográficos, uno dedicado a la escritura efímera en la ciudad colonial, a cargo de la investigadora española Eva Valero, de la Universidad de Alicante, y el otro dedicado a poesía y visualidad por la profesora chileno-venezolana Marianne Leighton, de la Universidad Católica de Chile. Llegaron en momentos bastante cercanos y fuimos trabajando estos dossiers. Cada uno contiene 8, 10, 12 artículos, y justo coincidía el año 22 con los 25 de la muerte de Antonio Cornejo Polar. Entonces decidimos añadir una tercera sección, un tercer monográfico dedicado a la memoria, el pensamiento, el legado del gran maestro Antonio Cornejo Polar, que fue fundador de la revista de crítica literaria latinoamericana del año 75. Esto es lo más relevante del número que tienes entre manos, el 95, y la presentación se hace en la librería Vallejo el viernes 24 de marzo de este 2023, un homenaje a Antonio Cornejo Polar, que, como decía, es una figura fundamental en la crítica literaria peruana, y yo diría en el pensamiento peruano en general, ¿no? Porque plantea no solamente un método novedoso, el de la heterogeneidad cultural, para entender nuestras literaturas, sino que ese marco teórico le sirve para pensar el Perú como sociedad, ¿no? Como una sociedad que, entendida dentro de los lineamientos generales de José Carlos Mariátegui, sigue siendo una sociedad no orgánicamente nacional, ¿no? Y esto tiene mucha actualidad, sobre todo en los últimos meses, con las protestas de las poblaciones andinas, particularmente aymaras, ¿no? Que no se sienten representadas por un Estado criollo centralista. Entonces, el pensamiento de Cornejo verdaderamente abarca muchos procesos sociales, buena parte de nuestra historia, y la literatura, como un discurso que, por un lado, intenta representar la realidad, pero por otro lado también reconfigurarla, no es ajena a estos pormenores y específicamente complejos problemas de la sociedad peruana. Así que eso es parte de lo que se conmemora, de lo que se discute. Pensamos, quienes estamos detrás de esta revista, que el pensamiento de Cornejo Polar sigue vigente, aunque, por supuesto, está sujeto a revisiones y modificaciones, ampliaciones, ¿no? Con respecto a su planteamiento inicial, que consideraba sobre todo 3 sistemas literarios, y ahora ya se puede hablar hasta de 5 sistemas literarios de producción discursiva en el Perú. Sí, efectivamente. Y esa iba a ser la siguiente pregunta. ¿En qué medida estas 3 secciones articulan lo que articuló Antonio Cornejo Polar? La categoría de heterogeneidad con la categoría de hegemonía cultural. Uh-huh. Y sobre todo de hegemonía, porque se destaca mucho en la crítica de Antonio Cornejo Polar que él supo captar el meollo y la sustancia del valor ideológico a través de la categoría de homogeneidad y de hegemonía. Uh-huh. ¿En qué manera y en qué medida estas 3 secciones mantienen la articulación de heterogeneidad con hegemonía que está muy presente en Antonio Cornejo? Bueno, la hegemonía es parte de los sistemas literarios, ¿no? Cornejo define en los años 70 y 80 la producción literaria como una confluencia asimétrica de 3 sistemas,
Uno sería el hegemónico, justamente el que conocemos más como propiamente literatura, heredado de la tradición europea, en alfabeto escrito en castellano, obsecuente con una tradición occidental y con los géneros que trajeron los europeos, poesía, cuento, novela, etc. Otro sistema es el sistema popular, también en castellano, pero que tiene una circulación sobre todo oral, ¿no? El chiste, la canción, las décimas, los refranes, etcétera, que circulan de manera muy libre, no codificada, muchas veces ni siquiera recogida por la academia. Y luego él planteó la existencia de un tercer sistema, que tampoco es hegemónico, por supuesto, el de las lenguas indígenas. Pero ese sistema es mucho más complejo, no se le puede reducir a ser una sola categoría, porque recordemos, en el Perú tenemos, por lo menos oficialmente aceptadas, 48 lenguas originarias. Entonces estamos hablando en realidad de 48 sistemas literarios en su interior. Quizá en su mayoría orales, pero también hay una larga tradición de poesía escrita en quechua, por ejemplo, ¿no? De narrativa en quechua, en aymara, y cada vez en lenguas amazónicas con mayor frecuencia, ¿no? En shipibo, conibo, etc., aguajún. Entonces, el panorama ya de por sí es bastante complejo, como lo propuso Cornejo. Él acepta que hay una parte de este discurso literario peruano que es hegemónico, pero que ese no es de ninguna manera representativo de la totalidad contradictoria de la sociedad peruana. Entonces, en los tres monográficos de este número se puede ver esa articulación también. En el primero, por ejemplo, el que dirige la profesora Eva Valero, sobre escrituras efímeras y ciudad colonial, ya ahí hay una atención evidente a aquellos textos que no son canónicos. Se estudian, por ejemplo, relaciones de fiestas, cartas, letrillas, manifestaciones, como dice el título del dossier, efímeras, es decir, de muy poca duración y muy poca importancia, que no suelen ser recogidos en el canon, porque esas escrituras menores o efímeras dicen mucho también del mundo colonial. Entonces tenemos ahí un amplio espectro de textos que van desde el virreinato de la Nueva España o México hasta el virreinato del Perú, y que están coexistiendo de manera casi, podríamos decir, conspirativa con respecto a los grandes textos propiamente aceptados como canónicos. Luego, en el segundo monográfico, dirigido por Marianne Leighton, sobre poesía y visualidad, vemos un trabajo clarísimamente interdisciplinario, que es algo que a Cornejo también le interesó mucho, porque no se puede estudiar la literatura oral, los sistemas subalternos o no hegemónicos, sin tener un conocimiento de la antropología, de la lingüística, de la historia de estos sujetos sociales consuetudinariamente oprimidos o relegados. Entonces ahí también se ve el legado de Cornejo, ¿no? La amplitud del pensamiento de Cornejo con respecto a la necesidad de hacer dialogar disciplinas, en este caso crítica literaria y específicamente crítica de poesía, con artes visuales e historia del arte. Esos son, digamos, los dos dossiers importantes propiamente de estudios de este número de la revista, ¿no? Y el tercero es una serie de testimonios y reflexiones sobre la obra de Cornejo Polar, su legado por los 25 años de su fallecimiento, ¿no? Que se cumplieron en el año 22. Otro aspecto relevante de la crítica cornegiana es la importancia que otorga a la idea de nación. Él vincula con mucha fuerza las categorías de subalternidad y de hegemonía cultural y literaria con una determinada idea de nación, o falta de idea de la misma. ¿En qué medida está presente en estas secciones? Bueno, la idea de nación en Cornejo tiene que ver mucho con el concepto marxista de la totalidad contradictoria, ¿no? El Perú, para Cornejo, puede definirse como una totalidad contradictoria, es decir, puede concebirse como una entidad con una homogeneidad muy relativa, porque sus contradicciones internas son mucho más gravitantes que las del modelo homogeneizante que podría estar pretendiendo imponer un Estado centralista republicano, castellano hablante, ¿no? Que impone esa idea de ciudadanía sin mayor éxito desde el año 1821. Entonces, cuando Cornejo habla de nación, se refiere a un proyecto fallido
en términos de lo que sería el concepto moderno de nación, ¿no? Que surge sobre todo de la Revolución Francesa en el siglo XVIII y del auge de las burguesías nacionales en los respectivos países europeos, ¿no? Por supuesto, esto se ha estudiado mucho, hay teorías de todo tipo, las más resaltantes son las de Hobsbawm y Anderson en el mundo boreal, pero hay otras teorías que hablan de otros conceptos de nación. La nación no se reduce a su significado moderno e ilustrado. El concepto de nación o natio viene del latín, ¿no? O sea, ya tiene más de 2000 años de existencia, y este a su vez se deriva del concepto de etnos, que es lo mismo en griego. Entonces, cuando las sociedades tradicionales, premodernas, hablan de nación, se refieren a grupos mucho más homogéneos que tienen una importancia, le dan una importancia gravitante al aspecto de las tradiciones ancestrales, la homogeneidad lingüística, religiosa y otros rasgos comunes de lo que más o menos hoy entenderíamos en términos de grupos étnicos, ¿no? Ese era el concepto de nación tradicional, que en el Perú, sin embargo, de manera muy curiosa, dada justamente su enorme heterogeneidad y su carácter de totalidad contradictoria, es un concepto fundamental para entender nuestra realidad, porque las identidades colectivas siguen manteniendo su relativa identidad, su relativa existencia, especificidad, justamente a partir de su arraigo a lo que existía ya en la configuración social antes de la llegada de los españoles. Entonces, cuando viene el trauma de la conquista a partir de 1532, todo el paisaje social peruano se reconfigura de tal manera que no logra acuajar en un mestizaje feliz o siquiera en una coexistencia armónica de esos diferentes sujetos étnicos o nacionales que todavía perviven. Claro. Entonces ahí viene justamente la pertinencia del pensamiento de Cornejo, ¿no? Con respecto a la idea de nación. Es una idea cuestionable, es una idea, todos coinciden, además, gente de derecha, de izquierda, que la nación en el Perú nunca ha existido en un sentido pleno. Esto nos lleva a la tercera parte, la tercera sección de la memoria. Cuando uno lee a Cornejo, le queda muy claro su preocupación por la revolución social. Él vincula la transformación de la sociedad al surgimiento de una tradición hegemónica literaria, que considera que todavía no existe en el Perú y que no refleja una idea auténtica de nación. Entonces, la pregunta que nos hacemos después de 25 años de la obra cumbre de Cornejo es: ¿cuántas interpretaciones de la crítica cornejiana existen? Bueno, en general, la propuesta de Cornejo ha sido muy aceptada en términos de crítica literaria peruana y latinoamericana, e incluso en la Academia Boreal, ¿no? Estadounidense y europea. Hay, por supuesto, posturas tradicionales que no aceptan la idea de la heterogeneidad como un paradigma teórico válido. Y esto tiene que ver con la vieja tradición de la crítica literaria en el Perú desde hace más de un siglo, ¿no? Que parte de la división que empieza a producirse a partir de las propuestas de los miembros de la generación del 900, Ribagüero, Francisco García Calderón, Ventura García Calderón, entre otros, y la generación inmediatamente posterior, que es la generación del Centenario, donde están Mariátegui, Vallejo, Aya de la Torre, todo el grupo de la Bohemia de Trujillo y varios más. Mariátegui y Ribagüero son dos figuras claves, aunque no son críticos literarios profesionales, ¿no? Ribagüero terminó siendo historiador y Mariátegui, como sabemos, ensayista, periodista, pensador, teórico. Pero cuando hablan de literatura parten de dos posiciones muy diferentes. La de Ribagüero es la búsqueda de las similitudes de la literatura peruana con los modelos europeos, particularmente el español, ¿no? Es un gran hispanófilo, Ribagüero, y valora de la literatura peruana aquello que se parece al modelo. Entonces, ese tipo de crítica europoide la llamaría Lipschutz, un famoso teórico chileno. Esa crítica ha prevalecido porque, por ejemplo, en ciertos sectores todavía hoy de la academia solo se estudia aquello que pertenece al sistema hegemónico y se considera que eso es la literatura peruana. Incluso en textos oficiales, por ejemplo, cuando se dice los fundadores de la poesía peruana son Vallejo, Adán y Eburen.
Bueno, son fundadores o fundadores de la modernidad, ¿no? De la poesía peruana, hasta cierto punto, porque eso no incluye la enorme variedad de lenguas indígenas que tienen también sus propias formas de modernidad. Arguedas y Catatay, por ejemplo, ¿no? Su famoso poemario póstumo del año 72. Por el lado de Mariátegui, el gran seguidor, el gran continuador ha sido Cornejo Polar, ¿no? Que justamente cita además a Mariátegui muchas veces y dice que él parte de la idea de que el Perú es un país y una sociedad no orgánicamente nacional, y la contrasta, por ejemplo, con el proyecto argentino, ¿no? Que es mucho más homogeneizante. Entonces, al reconocer que no existe solamente un sistema hegemónico que se pueda llamar literatura nacional o literatura peruana, sino varios, en situación de asimetría, por supuesto, y ya tenemos otro modelo de crítica literaria. Y eso ha continuado hasta el día de hoy. Entonces, a nivel de academia especializada, la tradición cornejiana es la más poderosa, la más interesante, la más productiva. Por ejemplo, se están estudiando las literaturas indígenas en San Marcos, en la Católica, ¿no? A nivel mediático, lamentablemente todavía prevalece la idea ribagoriana de que hay una sola literatura peruana que se escribe en español y se publica en libros impresos, a veces por editoriales extranjeras. Entonces, sigue la contienda, ¿no? Ha pasado un siglo o más desde esa disputa entre las dos generaciones, la del 900 y la del centenario, y estamos ya en el 2023 y la crítica literaria peruana no ha llegado a un consenso sobre cómo enfocar nuestra tremenda variedad lingüística y cultural. Para dejar en paz el número 95 que nos has traído dedicado a Antonio Cornejo Polar, nos asalta una pregunta. ¿Existe alguna interpretación imperialista de Cornejo? ¿Imperialista en qué sentido? ¿Contra Cornejo o de Cornejo? De Cornejo mismo, en donde se ha pervertido el legado de Cornejo. No entiendo en qué sentido puede ser imperialista un proyecto que es esencialmente democrático. No sé, ¿a qué te refieres? Como por ejemplo lo fue el propio legado de Gramsci, o también la lectura conservadora del propio Mariátegui. ¿Y en qué sentido te parece imperialista Gramsci o Mariátegui? O por ejemplo Antonio Cornejo. Una crítica literaria de Antonio Cornejo en sentido reaccionario podría haber dejado de lado la importancia que tuvo en él la idea de heterogeneidad y darle una interpretación manipulada al concepto o la categoría de hegemonía. Pero eso no viene de Cornejo, eso no lo encuentras en Cornejo. Claro, no viene de Cornejo, por eso decía, ¿existe alguna interpretación imperialista de Cornejo? Si la hay, está equivocada y no creo que merezca mayor discusión, porque justamente la propuesta de Cornejo es liberadora. En primer lugar, frente a las teorías europeas, ¿no? Cornejo siempre partía de la idea de que las grandes escuelas críticas europeas, la estilística, el estructuralismo, la semiótica y otras más, parten de un corpus que es propio de los países que esas teorías dilucidan, básicamente el corpus europeo. Cuando ya hablamos de América Latina, estamos ante otra realidad, una realidad mucho más heterogénea, justamente, mucho más multilingüística, y además atravesada por el problema de la colonialidad, que está profundamente enraizado en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Entonces, la crítica tiene que adaptarse a esa realidad, ¿no? Y la teoría más. Teoría, recordemos, por etimología significa contemplación. La teoría lo que hace es contemplar la realidad y a partir de eso tratar de convertirla en conceptos. Entonces, Cornejo lo que hace es eso. Propone una liberación del imperialismo cultural y académico boreal para plantear las propias premisas de elaboración y de reflexión sobre nuestra literatura. Entonces, en esencia es un concepto y un proyecto antiimperialista, ¿no? El de Cornejo, el de Mariátegui también lo fue, por supuesto, ¿no? Y Gramsci desde su periferia italiana, en Cerdeña, y en fin, no vamos a entrar todavía a esos detalles. Entonces, si es que hay alguna interpretación imperialista de Cornejo, es una distorsión total, no tiene sentido. Perfecto. Ahora vayamos al número 96, que está dedicado nada menos que al legado y al pensamiento literario de Jorge Eduardo Eilson. Así es. ¿Cómo se estructura este número? Bueno, este número es el producto de un congreso internacional de peruanistas que organicé en la Universidad de Florencia junto con la destacada crítica uruguaya y poeta Marta Canfield, que es profesora en la Universidad de Florencia y directora del Centro Jorge Eduardo Eilson
en la misma institución. Hicimos este congreso el año 21, en septiembre, luego de varias postergaciones por la pandemia, y logramos reunir a una cincuentena de expositores, en su mayoría presenciales, y tratándose de Eyelson y de Italia y del tema general del congreso, que era Perú e Italia, relaciones centenarias. Entonces, una parte del programa, una parte sustancial, estuvo dedicada a Jorge Eduardo Eyelson, que vivió desde los años 50 en Italia, ¿no? Eyelson es una figura muy particular, no solamente es un excelente poeta, sino un gran artista plástico, y es reconocido así, incluso más que como poeta en muchos medios culturales. Entonces recogimos el legado literario, por supuesto, en varias mesas, paneles, homenajes que se hicieron a Eyelson, que falleció ya hace un buen tiempo, el 2006, y hubo una exposición del ceramista peruano Carlos Runzi Tanaka dedicada al concepto de los nudos eyelsonianos, ¿no? Eyelson trabajó mucho el concepto del quipu y del nudo como una metáfora de la identidad peruana y latinoamericana en general. Entonces, para refrescar los estudios sobre Eyelson, ha habido varios antes, por supuesto, pero este número pasa revista a lo que ya se ha hecho sobre Eyelson, a su importancia dentro de la literatura peruana y latinoamericana. Por ejemplo, hay un artículo del profesor Edgar Larrea que resalta muy bien por qué Eyelson debe ser incluido entre los narradores del boom, con la misma o mayor importancia que Vargas Llosa o García Márquez, etc., ¿no? Porque sus novelas han sido profundamente subvaloradas, especialmente la novela Primera Muerte de María, que es una, podríamos decir, una incursión muy audaz por el género de la ciencia ficción y de la literatura apocalíptica, pero en el contexto peruano. Entonces hay muchas novedades que justamente surgen de los debates que propician estos congresos, estos encuentros personales, presenciales, de académicos de diversas partes del mundo. Bueno, tuvimos expositores de muchos países, Perú, Italia, Estados Unidos, España, hasta de la República Dominicana llegaron algunos ponentes, y eso continúa la tradición de la producción del conocimiento, que es lo que nos interesa a nosotros los humanistas en general, ¿no? Esto no se hace solamente por el afán de encontrarnos, también porque hay un producto valioso que nos enriquece, que enriquece la tradición de los estudios académicos y específicamente humanísticos, y bueno, justifica justamente nuestra propia existencia como intelectuales. ¿Por qué en Eyelson es tan relevante el concepto de cuerpo? Bueno, este es un tema que trasciende la obra de Eyelson, pero en Eyelson particularmente hay una atención al cuerpo como lenguaje, ¿no? La importancia de las extremidades, de los ojos, de la respiración, está en su poesía muy frecuentemente, y está también en su obra plástica, ¿no? El nudo, por ejemplo, que él tanto cultiva como representación en tres dimensiones, porque no solamente es pintura, también hace esculturas, objetos, es una metáfora del cuerpo en la medida en que el cuerpo humano también es un cruce de antagonismos y de tensiones. Entonces el cuerpo está presente en la poesía de Eyelson, también está presente en la poesía de muchos otros autores, ¿no? Eyelson en ese sentido no es absolutamente original, pero lo que sí es original es la forma como él asume con gran naturalidad, ¿no?, esta relación con el cuerpo. Recordemos, por ejemplo, en este maravilloso libro, ¿no?, Noche Oscura del Cuerpo, ¿no?, que es una oposición a la Noche Oscura del Alma de San Juan. Dice: miro mi sexo con ternura, toco la punta, ¿no?, algo así. Y es una alusión a la masturbación. Entonces, el cuerpo está de una manera evidente en la temática, en las preocupaciones de Eyelson, y también en las exploraciones que tiene su poesía para entender mejor qué cosa es el estado de ánimo, ¿no?, que muchas veces se expresa a través del cuerpo mismo. ¿Existe alguna conexión de este aspecto que estamos comentando con la parte biográfica de Eyelson? Bueno, uno puede especular muchas cosas, pero todos sabemos que Eyelson era
partidario de una sexualidad alternativa, ¿no? Y por lo tanto... ¿Era un homosexual? Sí, claro, eso lo dice él mismo, ¿no? Y se sabía, por supuesto, pero es una opción tan válida como otras, ¿no? Es una opción que explora la corporalidad quizá de una manera más evidente que las heterogeneidades binarias, o heterosexualidades binarias, habría que decir de manera más concreta. Y en este panorama también acaba usted de resaltar su obra novelística. ¿En cuántos géneros incursionó Eison? En varios, por supuesto, bueno, hablando solo de literatura, poesía, novela, relato breve, ensayo, eh, creo que hasta esbozos teatrales. O sea, es un autor múltiple, es uno definitivamente de los escritores más completos y más variados del siglo XX peruano. ¿Existe alguna editorial, alguna empresa particular o estatal que haya reivindicado sus obras completas? Las obras completas no te podría decir, me parece que no como tales, pero sí ha habido estudios importantes sobre la obra de Eyelson, tanto la literaria como la plástica. Por ejemplo, en la Universidad Católica en 2005, un estudioso peruano, José Ignacio Padilla, publicó una buena compilación. Otro crítico importante y poeta, Luis Rebasa Soraluz, también ha dedicado estudios minuciosos a Eyelson. Pero el proyecto de las obras completas como tales, fuera de las que él escribió, ¿no? Como poesía escrita en el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Lo que era el antecedente del Ministerio de Cultura en los años 70, no, porque Eyelson dejó libros inéditos que recién se han venido a publicar en el siglo XXI, y que habría que ver, ¿no? Algún especialista y también una institución que quiera recopilar toda esta obra amplia, muy amplia, tendría que ser en varios volúmenes. Uh-huh. Este número 96 también incluye una sección miscelánica. Así es. Donde hay interesantes ensayos. ¿Cuál de ellos usted destacaría? Bueno, hay varios. Si me permites revisar, por ejemplo, claro, el de John Lee Penagos es interesantísimo por el lado del carácter teórico que propone. También el de José Gabriel Valdivia, crítico y poeta peruano asentado en Arequipa, sobre Mariano Melgar. Es decir, cada uno de ellos es muy importante. También, por supuesto, el de los reconocidos estudiosos de Vallejo, Carlos Fernández y Valentino Iannuzzi, que trabajan sobre la recepción del tungsteno de Vallejo, pero en el ámbito europeo oriental, particularmente en Rusia, ¿no? Sabemos que esta novela social realista de Vallejo, publicada en castellano originalmente en el 31, tuvo sus traducciones al ucraniano y al ruso, ¿no? Por el proceso político de la misma Unión Soviética en aquellos años, que se interesaron los rusos mucho, ¿no? por la narrativa social realista de Vallejo. Y en fin, hay varios destacados allí, tendría que nombrar uno por uno, porque el hecho de que hayan pasado el tamiz de las evaluaciones rigurosas y el proceso editorial significa que todos los trabajos son muy buenos. Y la tercera sección están agrupadas reseñas. Sí. De varios libros. Y muchos de ellos algunos conocidos, como por ejemplo Thomas Ward. Uh-huh. Y hay otros muy interesantes. ¿Alguno de especial atención? Bueno, las reseñas son breves por naturaleza. Los libros que se reseñan suelen ser de bastante importancia. Por ejemplo, la profesora Isabel Tozán, que es una gran peruanista francesa en la Universidad de Burdeos, dedica unas páginas justamente al libro de Thomas Ward, que es un profesor norteamericano también muy reconocido. El libro es Buscando la Nación Peruana, ¿no? Es una reflexión sobre las formas como se configura la totalidad social peruana a partir del concepto de nación, lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? También hay una reseña muy interesante de Edgar Larrea sobre el libro del profesor Mark Cox con respecto a la narrativa de la violencia, ¿no? Los años de espanto se llama el libro reseñado. Bueno, y muchos más, ¿no? Habría que hacer la lista de manera detallada, pero lo que te puedo decir es que este número, como el anterior, o sea, el 96 y el 95, ofrece mucho material novedoso de calidad que pone
al día a nuestros estudios académicos, no solamente peruanos, sino latinoamericanos, con respecto a la producción reciente y no tan reciente, ¿no? Pero eso es un poco lo que hace la revista siempre en cada uno de sus números. Para concluir, siempre queda la pregunta de curiosidad. Bajo su dirección, ¿cuántos números de esta revista han sido editados? Empecé como director luego de que se hiciera cargo Raúl Bueno, querido y destacadísimo poeta y crítico peruano, que llegó hasta el año 2010. Y en ese momento la revista pasó a mis manos. Entonces ya estamos en el número 96, empecé con el 71, pues bueno, ya van 25 números, ¿no? Y espero llegar al 100. Claro que sí. Bien, nuestro estimado Antonio Mazzotti, ha sido un placer esta entrevista. Muchas gracias, Gustavo. Y nuevamente con nuevas novedades, lo vamos a esperar con muchas ansias. Siempre estoy pasando por Lima con nuevas publicaciones y agradezco también a Libros Peruanos y a Virginia Vilches por su hospitalidad. Gracias.